Amén. Muy bien, pues 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer del versículo 12 al versículo 20. De manera alternada, dice la Biblia: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Todos? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Pueden tomar asiento y quiero hablar en esta mañana acerca de su resurrección. No fue en vano. Aquí Pablo está dándonos una extensa explicación acerca de por qué la resurrección de Cristo no fue en vano. En el versículo 13 dice la palabra de Dios: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. De tal manera que encontramos aquí en este pasaje algunas pudiéramos nosotros decir, más allá de explicación, está Pablo dándonos unos detalles específicos de la importancia de la resurrección. Y nos está diciendo, si Cristo no resucitó, entonces estamos mal en esto, y en esto, y en esto, y en esto, y en esto. Entonces Pablo está diciendo, si Cristo no resucitó, pues no hay salvación, no hay vida eterna. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí? Y vamos a ver algunas de las cosas que Pablo menciona. Entonces, si Cristo no resucitó, los muertos pues no resucitan. Versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si no hay resurrección de muertos, si los muertos no resucitan, entonces no hay resurrección. Cristo no resucitó. Es algo que Pablo nos está explicando y nos está diciendo, porque el cristianismo se basa en la resurrección. El cristianismo se basa en que no vamos a permanecer muertos, sino que vamos a resucitar juntamente con Él, que vamos a tener vida eterna, que si morimos no vamos a quedar muertos, que si morimos hay más vida, y para poder tener más vida tenemos que resucitar. Esa era la esperanza del cristiano hace 2000 años, y esa debe de ser nuestra esperanza después de 2000 años. Segunda cosa que Pablo menciona acá, si Cristo no resucitó, entonces la predicación del evangelio es en vano. Versículo 14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Entonces, el estar predicando, Pablo al salir en su primer viaje misionero, segundo viaje misionero, tercer viaje misionero, Pablo está diciendo, nuestra predicación es en vano. ¿Para qué predicar el evangelio? ¿Para qué ir y hablarle a la gente de Cristo? ¿Para qué entregar un folleto? ¿Para qué decirle, confía en Cristo, mi Salvador que murió y se quedó en la tumba y no resucitó y no hay esperanza, no hay salvación, pero cree en Él? Entonces sería nuestra predicación en vano. También Pablo, tercera cosa que él menciona aquí en el versículo 14, dice, si Cristo no resucitó, versículo 14, vana es también nuestra fe.
Una de las cosas más importantes del cristianismo es su fe en Dios, nuestra fe en Dios. Pero dice la Biblia, y Pablo lo menciona acá, si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es en vano. Venir a la iglesia es en vano. Vivir para Dios es en vano. Leer la palabra de Dios es en vano. Orar sería en vano. Mejor no creer en algo, creer en nada. Mejor vive como quieras. Mejor ya no creas que hay un cielo. Mejor ya no creas que hay un infierno. El diablo no existe. Dios no existe. La vida eterna no existe. Nuestra fe es en vano. Y Pablo dice, si Cristo no resucitó, la fe que tenemos en Dios, la fe que hemos puesto en Cristo para salvación, para que un día me lleve al cielo, es en vano. ¿Por qué? Porque si Cristo quedó allí en la tumba, si Cristo quedó allí en Jerusalén, en esa tumba, entonces, ¿qué estoy yo haciendo pensando que un día voy al cielo? ¿Por qué? Porque pues Cristo quedó ahí en la tumba. Pero ¿sabes qué? Cristo está a la diestra del trono de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios tiene todo poder. Dios resucitó a Jesús y con ese mismo poder Él nos puede dar vida eterna. Entonces tenemos fe en esa vida eterna. Cuarta cosa que menciona Pablo aquí en el versículo 15, dice, y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios resucitó a Cristo. Entonces, algo más que Pablo menciona, dice, si Cristo no resucitó, entonces somos testigos mentirosos. Estamos yendo y predicando a la gente de que confíen en Cristo y que confíen en el poder de Dios, pero dice Pablo, entonces estamos siendo testigos falsos de que Cristo resucitó. Falsos testigos de Dios. No voy a decir a qué me recuerda esto, pero si Cristo no resucitó, somos falsos testigos de Dios. Pablo, él vio a Jesús cuando él iba en camino a Damasco y él pudo dar testimonio al ver a Cristo, y cuando Cristo estaba hablando con él, Cristo le pregunta a Pablo, ¿a dónde vas, Pablo? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué por qué me persigues, Pablo? Y Pablo lo vio y platicó con él, y él es testigo de su resurrección. Los apóstoles, ellos vieron a Jesús y fueron testigos. Aquí en 1 Corintios nos habla, versículo 6, dice, después apareció a más de 500. Entonces, 500 personas por lo menos vieron a Jesús, vieron a Cristo resucitado. Y si ellos vieron a Jesús, que Él resucitó, y van y lo cuentan, es porque Cristo resucitó. Pero si realmente no lo vieron, entonces son falsos testigos de Dios. Pero Pablo no es un falso testigo, Pablo es un testigo verdadero. Entonces, si Cristo no resucitó, estaríamos simplemente mintiendo. Número 5, si Cristo no resucitó, aún estaríamos en pecado. Versículo 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. De tal manera que el poder de Cristo de perdonar nuestros pecados, de salvarnos, de su muerte en la cruz expiatoria por nuestros pecados, y luego si Él no resucitó, bueno, solamente Él murió y nada más, hasta ahí quedó todo. Pero Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, y nos lo hace saber cuando Él resucitó, cuando Él ahora se levantó de los muertos. Pero si Él no hubiera resucitado, tú y yo todavía estamos cargando con esos pecados. Aún estaríamos en pecado, aún estaríamos en condenación, aún estaríamos rumbo
al infierno. Otra cosa, si Cristo no resucitó, entonces los que creyeron en Jesús perecieron. Ve lo que dice ahí el versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Los que durmieron en Cristo. ¿Qué quiere decir dormir en Cristo? Uno pues duerme en una cama. ¿Cuántos durmieron en el piso la noche anterior? Nadie. ¿Saúl Pacheco? No. Ok, nada más uno. Pero todos los demás, ¿verdad? Dormimos en una cama. ¿Pero qué significará dormir en Cristo? Bueno, la salvación es poner nuestra fe en Cristo. La salvación no es poner nuestra fe en una religión, no es poner nuestra fe en una iglesia. La salvación es poner nuestra fe en Cristo. Y entonces, si yo tengo fe en esta silla que me va a soportar y aguantar, me siento y digo, no se cayó y no se rompió y estoy poniendo mi fe en esta silla. El poner mi fe en Cristo es depositar todo mi ser en Él, en Cristo. De tal manera que Pablo dice, todos aquellos que murieron en Cristo, que creyeron en Él y pusieron su fe en Él, y la palabra dormir está hablándonos de morir. Todo aquel que puso su fe en Cristo y ahora está muerto, si Cristo no resucitó, perecieron. Hasta ahí se acabó todo. Quedaron en el hoyo, quedaron en la tumba, hasta ahí se quedó todo. Hay una religión que así dice, ¿verdad? Mueres y hasta ahí te quedas. Pero ¿sabes? La Biblia dice, no se queda todo hasta ahí. Pero los que creen en eso, bueno, la palabra de Dios es verdadera, es viva y nos dice qué pasa. Pero lo interesante de esto es que Pablo no dice, fíjate lo que Pablo no dice. Dice, entonces los que durmieron en Cristo perecieron. No dice, entonces los que hicieron buenas obras perecieron. No dice eso. ¿Por qué? Porque la salvación no está en las buenas obras. Tampoco dice, pero los que tienen esta religión, aquellos que confiaron en la religión, pues perecieron. No, dice los que durmieron en Cristo. Tampoco dice los que pudieron cumplir los 613 mandamientos de la ley judía han perecido porque Cristo no resucitó. Tampoco dice eso. La salvación no está en una religión, no está en las buenas obras. Otra cosa, no dice los que fueron bautizados en Cristo perecieron, porque la salvación está en el bautismo de Cristo. Tampoco. ¿Por qué? Porque el bautismo no me salva. Dice los que durmieron en Cristo. Porque para ser salvos tenemos que poner nuestra fe en Cristo. Y si alguien, como el papá de la hermana Fabiola, que en noviembre, gloria al Señor, confió en Cristo, puso su fe en Cristo, fue salvo, ahora está en la presencia de Dios. Porque dice Pablo, los que murieron en Cristo, porque Cristo sí resucitó, entonces no pereció. El papá de la hermana Fabiola no pereció. Pastor, pero está muerto. No pereció. ¿Sabes por qué? Porque murió en Cristo y tiene vida eterna. Tiene esa vida eterna. Hace unos días, nuestro hermano Anastasio, el día martes 15 de abril, murió. Pero él murió en Cristo. Y un día lo vamos a ver. Qué hermoso y qué gran esperanza cuando tenemos a una persona muy querida que muere en Cristo. ¿Sabes la primera cosa que estamos pensando? Estamos pensando en el cielo. Hace un año mi sobrino Arturito murió. Y una de las cosas constantes es el pensar, el cielo es real. El cielo se hace más real cuando alguien muere. El cielo se hace más real
cuando Cristo resucitó. Y otra cosa que dice Pablo, versículo 19, si Cristo no resucitó, todos deberían de tener lástima por nosotros. Ve lo que dice el versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. ¿De quiénes? De todos los hombres. De tal manera que si Cristo no resucitó, todo mundo nos debería de tener lástima. Todo mundo nos debería, al vernos pasar y al vernos nosotros con esa fe en Cristo, venir a la iglesia. Quizás algunos con su Biblia bajo el brazo, llegar a la iglesia y la gente nos ve pasar. ¿Qué debería de decir? Ay, lástima, Margarito. Lástima porque Cristo no resucitó. Mira, tú vas allá a la iglesia con esa fe. Sin Cristo, no tienes fe en Cristo, no hay salvación, no hay vida eterna porque Cristo no resucitó. Pobrecito de ti. Pero Cristo sí resucitó. Cristo resucitó. Y porque Cristo resucitó, número uno, hay un poder comprobado. Su poder se comprueba. Ve lo que dice Mateo 28, versículo 6. Porque Cristo sí resucitó, hay un poder que se comprueba. El poder de Dios se comprueba. El poder de Jesús se comprueba. Porque Cristo dijo: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Jesús resucitó y con eso nosotros podemos comprobar el poder de Dios. Podemos comprobar el poder de Jesús. Podemos creer y poner nuestra fe en ese poder de que no se quedó ahí en la tumba. Mateo 28 versículo 6 dice: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Cómo explicas que unos pescadores después de que Cristo murió, cómo explicas que estos pescadores y estos discípulos, no todos eran pescadores, pero algunos eran pescadores, algunos eran cobraban impuestos, algunos eran doctores como Lucas, algunos simplemente eran personas comunes y corrientes? ¿Cómo explicas que se volvieron valientes predicadores dispuestos a morir por Cristo? Si esto hubiera sido un cuento, si simplemente hubieran dicho: ok, pues ya murió y vamos a robarnos el cuerpo. ¿Sabes? Ese cuerpo no ha sido encontrado. Si Cristo realmente no hubiera resucitado, ¿dónde está el cuerpo de Jesús? Si Cristo realmente no hubiera resucitado, ¿cómo nosotros podemos haber escondido ese cuerpo? ¿Y cómo es que estos discípulos estaban dispuestos a morir? Y muchos de ellos dieron su vida por Jesús. Murieron la mayoría de ellos como mártires. Pero si Cristo no hubiera resucitado, si Él se hubiera quedado en la tumba, si ellos hubieran dicho: lo vamos a robar, y ahora ¿qué hacemos? No, pues vamos a predicar. Y mientras están predicando, alguien toma una piedra y está a punto de lanzarla, o alguien más, como muere Pedro muere crucificado de cabeza al estarlo poniendo ahí uno de los clavos, y a uno de los quizás soldados levantar un martillo y a punto de atravesar su mano con un clavo. Pedro pudo haber dicho: alto, alto, Cristo no resucitó. Mentimos y escondimos su cuerpo, y ya no voy a seguir adelante con esta mentira. ¿Cómo explicas eso?
¿Sabes cómo lo podemos explicar? Porque Cristo sí resucitó, porque ellos vieron a Jesús, porque ellos vieron sus manos, porque ellos vieron sus pies que fueron horadados, porque ellos vieron su costado. Ellos lo vieron en persona y dijeron: Cristo resucitó, vale a la pena morir por Cristo. Entonces vemos su poder, vemos la tumba vacía, vemos los lienzos y el sudario enrollado, vemos que Jesús se aparece a más de 500, vemos que Jesús se aparece a sus discípulos. Nadie más resucitó. Tenemos evidencia de que Cristo resucitó. Mahoma no resucitó, Confucio no resucitó, Buda no resucitó. No hay evidencia de que alguien más haya resucitado con el poder de Dios. Ningún gobernante, ningún profeta, ningún jerarca, ningún ministro, ningún líder, ningún soberano, señor o príncipe, nadie más resucitó, solamente Cristo, solamente Él. La segunda cosa que vemos es una promesa cumplida. No solamente vemos el poder de Dios aquí comprobado, pero también vemos una promesa cumplida. Lucas capítulo 24 versículo 1. Lucas capítulo 24 versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Lucas 24:3. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que qué? Al que vive. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os hablo. En otras palabras, recuerden la promesa hecha. Hay una promesa hecha. Recuerden esa promesa que les hizo Él cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Si la resurrección de Jesús no hubiera sucedido, entonces estas mujeres estarían lo más desanimadas. No hubieran reunido a los discípulos, no hubieran regresado a Jerusalén gritando y diciendo: ¡hey, Cristo resucitó! Si no hay vida eterna, ¿por qué tantas personas dieron su vida por Cristo? Jesús dio una promesa. Qué importantes son las promesas. Jesús, estando con ellos, les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre muera y que sea sepultado y que resucite al tercer día. Él estaba diciendo: confíen en mí. Allá en Juan 14:1 dice: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. Y luego que dice: y regresaré. Pero ¿cómo va Él a regresar si estuviera muerto? Bueno, porque no está muerto, puede regresar. Entonces dice, vamos a ir ahí, Juan capítulo 14, dice que Él dijo: voy pues a preparar lugar. Juan capítulo 14. Y después no solamente se queda ahí diciendo: pues voy a preparar lugar y como pues me morí, ya no puedo hacer nada. Versículo 3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra
vez. Subrayen esas tres palabras. Vendré otra vez. ¿Eso qué es? ¿Sabes qué es eso? Esa es una promesa. ¿Cómo podemos creer en promesas si no las cumplimos? Como pastor, si hay algo que siempre tengo en mente es, si voy a decir algo, lo tengo que cumplir, lo tengo que hacer. El día lunes, martes, hablé con un joven que se quiere casar. Y le dije, ¿sabes qué? Voy a regresarte la llamada, yo creo que por ahí el jueves o el viernes. Estuvimos muy ocupados. El viernes estuve pensando, no le he llamado. El sábado, que fue ayer, hablé con la novia porque tenía ahí unas palabras, preguntas más que nada, y le dije, ¿sabes qué? Habla con tu novio porque no le he hablado y hemos estado ocupados, pero tenía primero que hablar contigo y tú no te dejabas hablar, ¿verdad? No contestabas las llamadas, no tuvimos tiempo, pero una de las cosas que hay ahí es, no le he llamado y le dije que iba a hablar el viernes. ¿Qué va a pensar? Que no estoy cumpliendo mi palabra. Si tú pones tu confianza en alguien que no cumple su palabra, vas a decir, pues ¿para qué creo en él? Dice la Biblia, hey, no pongas tu confianza en el hombre. Maldito aquel que pone su confianza en el hombre. Salmo 118, por ahí, versículo 7, versículo 6, versículo 8, dice, no pongas tu confianza en el hombre. Pero si Cristo les dijo, hey, voy a resucitar. De veras, sí, voy a resucitar. Y resucita. Y luego dice, hey, voy a preparar lugar. ¿Le creerías? Yo sí le creería, porque Él resucitó. Y si me dice, hey, voy pues a preparar lugar, y luego que les dije que subrayaran, vendré otra vez. Entonces su promesa se cumplió y su promesa de salvación y vida eterna para nosotros se cumplirá. Y número 3, vemos un propósito transformador. ¿Cuál es el propósito transformador? Ve lo que dice 1 Corintios, que estamos en ese pasaje, capítulo 15, versículo 19. 1 Corintios, capítulo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos ¿de qué? Conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no resucitó, somos los más dignos de conmiseración. Somos los más dignos de que la gente nos tenga lástima. Pero volteando las cosas sobre la mesa, si Cristo realmente sí resucitó, entonces no somos los más dignos de conmiseración, somos los más, no sé si pudiera yo decir dignos, pero de admirar de que Dios ha hecho algo en mi vida, porque vale la pena vivir para Dios, porque Cristo sí resucitó. Nuestra vida toma propósito cuando Cristo ha resucitado, de tal manera que el propósito transformador de Cristo es que porque Cristo resucitó, ahora yo puedo vivir una vida transformada para Él. ¿Por qué? Porque Él resucitó. El día viernes, mi hija Sara está estudiando en un colegio bíblico, y de 3 a 5 más o menos apoya en una secundaria para chicos que se quedan ahí en la secundaria y sus papás no tienen tiempo de recogerlos. Casi los olvidan. Un joven adolescente de 14 años
me estaba contando Sara que se veía medio triste. Y Sara se acercó y mi hija Sara tiene 20 años, se acercó a él y le dijo, ¿estás bien? Dice, sí, sí estoy bien. ¿Seguro? Sí, estoy bien. Sara se alejó, pasaron unos minutos. Este muchacho adolescente se acercó después a ella y le dijo, ¿cuál es el propósito de la vida? Y sabes, si tú le preguntas eso a Sara, ella va a aprovechar para darte el evangelio. Entonces mejor no le preguntes eso. Y este adolescente le preguntó, ¿cuál es el propósito de la vida? Y Sara le dijo, este es el propósito de la vida. Cristo murió por nosotros, Él te puede dar salvación. Y cuando tú eres salvo, ahora tu vida toma sentido. Y le habló y le testificó. ¿Sabes que el propósito de la vida es un propósito transformador por causa de que Cristo resucitó? Entonces, en otras palabras, no estás perdiendo el tiempo. No estás perdiendo el tiempo. Si la resurrección fuese un engaño, ¿por qué miles y miles de personas transformadas ahora están siguiendo a una persona que simplemente está muerta? Hay religiones que así hacen. Hay religiones que siguen a alguien que ha muerto y no ha resucitado. Pero ¿sabes qué? Cristo resucitó. Y porque Cristo resucitó, Él ha transformado mi vida. Si usted está aquí en esta mañana y usted dice, pastor, mi vida aún no ha sido transformada. Mi vida aún no ha sido cambiada. No he visto cambios en mi vida. Bueno, Dios también puede salvar su vida y usted puede poner su fe en Cristo para que Cristo le salve, porque tenemos testimonio, tenemos la palabra de Dios, podemos estar seguros de que hay un Dios, de que hay un Salvador y que ese Salvador no quedó ahí en la tumba, y porque Él resucitó, tenemos una promesa muy muy grande, y porque Él resucitó, su propósito transformador en mi vida me ha cambiado, me ha transformado, y lo puede hacer también en su vida. Yo le animo, si usted no tiene a Cristo en esta mañana, a que usted crea en Él. Que diga, yo voy a depositar mi fe en Jesús. No en una religión, no en el bautismo, no en las buenas obras, no en 613 mandamientos, no en un hilito con una piedrita, no yéndose a Catemaco. Poniendo su fe en Cristo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias.